Te voy a preguntar sobre hermanos. Y aparece uno de los que ya es habitual en esta casa, como es el señor Anson, o Anson. Esto es un debate etimológico interesante. Porque sabes que, aunque todo el mundo pronuncia Anson, y además tiene gracia siendo un académico de la lengua, su hermano, el señor Rafael Anson, se pone la tilde y él no se la pone. Eso a los periodistas nos genera ha generado más de un lío cuando lo hemos acabado entendiendo, porque claro, muchos viendo uno dirán, se ve que es con tilde, no, sin tilde, y además él le muestra cuando pone para que lo veas, bueno, vamos a ver para que se entienda lo que estoy diciendo. ¿Ves? Don Luis María Ansón nunca se pone la tilde y don Rafael Ansón sí se la pone. Pero es al revés, en vez de Luis María Ansón es Luis María Anson. Sí, pero entiende que todo el mundo lo pronuncie Anson, aunque supongo que en honor a la etimología habría que decir Luis María Anson y Rafael Ansón. Pero es algo que entra dentro de una complicación extraña, pero son gente que sabe letras, sabrán el tema. Aunque don Rafael Ansón ha sido director de Televisión Española, hay que decir que don Rafael Ansón es publicista de profesión. De hecho, se entiende que le puso el señor Adolfo Suárez como primer director de la Televisión Española Democrática porque entendió el uso que le iba a dar a la Televisión Española. Y por tanto, pues consiguió que un publicista era lo más acorde con lo que el señor Suárez entendía que tenía que ser en aquella época Televisión Española. Pero aquí viene el quid de la historia. Don Luis María Ansón ha sido periodista en muchos medios, pero los más importantes, el ABC durante 14 años y La Razón durante otros tantos. Cuando era director de ABC, don Rafael Ansón ejercía como asesor de imagen de famosos. Y aquí había una duda de si en los honorarios a don Rafael Ansón estaba incluido ser bien tratado por el periódico ABC. Le pongo un ejemplo malvado. Está ya el caso Juan Guerra. Todo el mundo está hablando de que les parece fatal que se usen los negocios. El caso Juan Guerra, el fundamento era que el hermano del vicepresidente del gobierno, don Juan Guerra, estaba haciendo negocios desde un despacho oficial del gobierno en Sevilla, de la delegación del gobierno. Claro, si tú haces negocios de mi interés aquí, que esta operación se haga aquí, que esta recalificación se haga acá, que esto tal, puedes dar a entender que estás hablando en nombre del gobierno, que es supuestamente el caso Juan Guerra, es decir, alguien que se aprovechó de que era hermano para que la gente viera lógico que trabajara desde allí, cuando en la práctica no tenía ningún cargo que lo justificara. Aunque siempre habrá quien piense que a lo mejor su hermano sí lo sabía y entonces el delito sería otro. Pero bueno, oficialmente el delito era tráfico de influencias, porque sin que nadie lo supiera se coló en el despacho, por cierto, durante casi 10 años, lo cual es un poco extraño. Pero bueno, el diario El País, considerado en ese momento un periódico relativamente cercano al gobierno de don Felipe González, publica un artículo firmado por su consejero delegado, don Juan Luis Cebrián. Dice, la prensa, desde el Watergate, tiene la recusable manía de querer andar tirando presidentes todas las mañanas. Está criticando a los medios que están usando el caso Juan Guerra para pretender, en su opinión, tirar al gobierno de don Felipe González. Se lanzó con más entusiasmo que mesura la caza de cualquier inmoralidad visible o invisible en la familia Guerra. Esto se ha hecho en ocasiones con desvergüenza memorable, pues hay, por ejemplo, un diario famoso por el tráfico de influencias que ejerce en él el hermano de uno de sus directivos. No dice el nombre, pero entenderán que no, dentro del sector al menos, no hacía falta. ¿Te parece justa la comparación? Creo que esto vuelve a ser uno de estos ejercicios de, no sé si oportunismo o hipocresía habituales. Quiero decir, evidentemente la prensa de la oposición va a intentar utilizar el mínimo error que tengan para tirar al gobierno de turno. Seguro que se hubiera producido lo contrario en un gobierno del Partido Popular, el país estaría haciendo lo mismo y aprovechándose para tirarlo. Entonces, comenzamos por ese aspecto. Esto no va de eso. A mí no me parece una comparación justa, a no ser que me digas un poco, que me confirmes en qué se le trataba bien al señor Rafael Ansón. Quiero decir, es normal que en muchos casos, pues, si es tu hermano el que está
tiene ese cargo, pues no se le critique especialmente o no se vaya por él. Otra cosa es, como digo, si se estuviera omitiendo noticias relacionadas con él, pero si el mayor pecado, en este caso de Luis María Ansón o del ABC, es tratar bien al hermano, pues tampoco creo que haya mucho más. Es decir, lo de Juan Guerra fue un escándalo muy grande. Ahora, podrás criticarle lo mismo cuando haya un escándalo de la misma magnitud. Ahora me pondrás el escándalo de la misma magnitud, tal vez. No lo sé, pero... No te creas, verás, la clave aquí es un argumento en defensa de los hermanos Ansón sería decir que en el caso Juan Guerra hablábamos de un cargo entre comillas público, como era una delegación del gobierno, un despacho oficial del gobierno en Sevilla, y aquí todo anda entre grupos privados, ¿no? Periódico ABC, un periódico privado, un asesor de imagen, un publicista que cobra a sus clientes privado. Por tanto, no hay delito perseguible. Ahora bien, yo creo que el motivo por el que el país lo saca es decir, usted da lecciones de moral cuando yo puedo pensar que los clientes, cuando un empresario quiere que hablen bien de él, sabe que solo tiene que contratar a don Rafael Ansón como asesor o como publicista y en esa minuta está incluido el ABC me va a tratar bien, que es la insinuación que se está haciendo. Y de hecho, cuando quebró SEAT, un caso de SEAT del que entonces dirigía, que era Juan Antonio Díaz Álvarez, hubo otro reportaje, que lo podemos ver por aquí, donde decían que había una sección ABC que se llamaba Las caras de la noticia, una sección muy importante en el periódico, que era que todos los días salía Las caras de la noticia y ponía un grupo de personas que tenían algo por lo que merecían ser elogiados. Ha hecho muy bien esto, hoy es figura del día, don Mario Conde, ¿por qué ha hecho esto? Don José Antonio Díaz Álvarez, ¿por qué ha hecho esto? Como vemos, este era el presidente de SEAT en aquella etapa. Y lo que viene a decir el periodista del País, don Ernesto de Kaiser, es que cuando hubo una auditoría interna en SEAT, vieron que había incluido en los pagos a don Rafael Ansón para que hablen bien en el ABC de él, que es lo que cuenta SEAT del revés de la trama. Esto fue lo que publicó el País. Don Rafael Ansón, ¿qué dirá ante esto? Mire usted, es mi profesión, claro que cobro porque se habla bien de la gente, es mi trabajo intentar que se hable bien de la gente. Solo hablando de la parte que le corresponde a él. El otro nunca ha hablado de este tema. Mira, exactamente, SEAT pagó 74 millones de pesetas a la empresa de don Rafael Ansón. No sé cuántos 60 millones de pesetas en euros, pero bueno, suena que era importante dinero. Esto es con Ansón diciendo a mí que el País, el ABC, es decir, Luis María Ansón, respondió diciendo: ¿quiere el País que publiquemos la lista de clientes de un abogado que es consejero de ese periódico? Está hablando el señor Matías Cortés, para hacer pensar insidiosamente que esos clientes salen favorecidos en las páginas del diario El País. Que es la respuesta que hace el ABC. Yo acusarle a usted algo muy parecido. Dijo, bueno, no dice su nombre, dice, hablando de tráficos de influencias, dice, un hermano de un directivo de ABC, decir poco menos que gracias a usted se puede conseguir que se hable muy bien en la prensa de él, que si se ha citado que si o SEAT o Banesto quieren que se hable bien. Don Rafael Ansón se lo alegraba. Esa bueno, historia... hay dos. Pero sí es verdad que en otros temas de apoyo a empresas, a entidades, a bancos, etcétera, pues naturalmente de algo tengo que vivir y por lo tanto cobro. Pero es que realmente dice una cosa que está en lo cierto. Es que claro que le pagan a él para que hable bien o para que aumente el valor de una marca. Para eso está. Creo que no son casos comparables cuando estamos comparando el tema de Juan Guerra. En este caso, sinceramente, es que creo que no son temas en absoluto comparables. ¿Te parece periodísticamente relevante, como hizo el señor Kaiser en El País, si se ha descubierto que una empresa, en este caso SEAT, está pagando a un asesor de imagen que casualmente es el hermano del director de un periódico importante en España, que era un tema como para informar de ello? No dice en ningún momento que sea delictivo. De hecho, no hubo que yo sepa ninguna investigación. Simplemente está contando con, miren, que sepan ustedes que se está dando esto. De hecho, ni siquiera lo llega a decir, por eso se dice, lo están insinuando, porque eso está diciendo, hemos visto que paga esto don Rafael Ansón. Saquen ustedes las conclusiones de por qué le está pagando tan alta minuta. Lo hemos hablado en alguna otra pieza, que yo doy por hecho y entiendo que muchas veces las marcas o las empresas o los empresarios puedan querer tener a la prensa de su lado. Lo hablamos en la pieza de Florentino Pérez. Y yo esto lo normalizo. Yo esto es una cosa que realmente que lo normalizo, que lo entiendo, que lo hagan. No me parece una noticia relevante y de hecho me parece que lo es menos porque creo que viene de donde viene. Porque viene como respuesta
a toda la crítica de lo de Juan Guerra. Es una forma de decir, mirad, que es que también se está haciendo aquí, mirad lo que pasa con estos otros hermanos, que son los que os quieren hacer ver que la historia que ha tenido este hermano del vicepresidente del gobierno merece que el gobierno termine y se acabe. Entonces, repito, no me parece relevante como noticia, pero aún menos me lo parece, teniendo en cuenta que viene como una forma de tirar una bomba de humo para que no se hable de lo que realmente hablaba toda España en ese momento. Cuando el Partido Popular llega al poder en el año 1996, don Luis Herrero, un periodista considerado próximo al Partido Popular en ese momento y que está ya en la COPE, publica un libro llamado El Poder Popular. Según él, es para una especie de diccionario, una especie de Wikipedia de la época, para que la gente sepa quiénes están en el entorno del nuevo presidente del gobierno y el nuevo equipo del gobierno. Pues está don Juan Villalonga, don Miguel Blesa, don tal, va poniendo nombres de gente, el señor Gallardo, don tal. Una descripción de lo que, como don Luis Herrero, define los perfiles de la gente que acaba de tomar el poder en España. Se entiende que no va a dejar muy mal al señor Aznar, que acaba de ganar, ni a la gente. Pero ese libro será controvertido por el apartado que dedica a don Rafael Ansón. Porque en ese apartado, donde, por cierto, don Luis Herrero no tenía motivos que le cayera muy bien don Rafael Ansón, porque don Rafael Ansón había sido asesor de don Antonio Asensio cuando era presidente de Antena 3 en la etapa en la que a él le echaron de Antena 3. Pero bueno, al margen de esto, dice, por cierto, he accedido a las tarifas de lo que cobraba don Rafael Ansón por conseguir que se hablara bien de don Mario Conde en prensa, de lo que pagaba don Mario Conde a don Rafael Ansón para conseguir que se hablara bien de él en prensa. Por ejemplo, por conseguir que don Mario Conde saliera en portada o en primera plana, 1 millón de pesetas. Por conseguir que saliera en La Tercera, 750.000 pesetas. Y si tenía Ansonazo, subía a 1.250.000 pesetas. Por salir en la sección Las caras de la noticia, 200.000 pesetas. Y por salir en una columna editorial, 500.000 pesetas. Esto lo publica todo en aquel libro. Naturalmente, en cuanto ese libro sale al mercado, los del país que lo ven dicen, inmediatamente sale reproducida las tarifas en una página del diario El País. No dice en ningún momento que esté hablando del periódico ABC, ni se le ha citado el nombre de Luis María Ansón. Pero para que no lo sepa, la sección de La Tercera es una sección que solo existe en el ABC, al menos desde que cerró el diario Pueblo. Y Las caras de la noticia es una sección que yo sepa, solo existe en el diario ABC. Aparte de que el hecho de que don Rafael Ansón fue hermano de don Luis María Ansón, que también nos puede hacernos pensar que está hablando de ese periódico. ¿Qué argumente, señora? Es que así... Porque solo sabes meterse nada más con esto. Y está comprado por el señor Conde y nada más. Hay que decir, Rafael Ansón tampoco es un ejemplo modélico de limpieza en el comportamiento periodístico, ¿no? Luis Herrero llegaría a acusarle en un libro que, si me equivoco, se llama El Poder Popular, de que a través de Rafael Ansón pagaba porque hablaran de usted los medios de comunicación. Me decía que por una foto tanto, por un... Eso es tan absolutamente ridículo, lo cual no quiere decir que, hombre, si él lo escribe a lo mejor es que la ha cobrado, pero vamos, no tengo ni idea, desde luego de mí no. Si él sabe que se pagaba, a lo mejor es que él cobra, no tengo ni la menor idea, no puedo decirlo, ¿no? Rafael Ansón introducía en la prensa, es verdad que no decía en ningún momento en qué periódico, informaciones de Mario Conde. No sé si esa acusación de Luis Herrero la recuerda a usted. O... No, recuerdo perfectamente. Yo le llamé a Luis Herrero, que es un periodista serio, le dije: eso que has publicado tan informal es completamente falso, porque incluso llegaba a decir que por publicar una cara de la noticia se pagaba tanto, por publicar una foto tanto, y en la segunda edición lo rectificó. O sea que lo que hay que hacer es leerse la segunda edición del libro. Lo digo en su honor, que lo rectificó cuando se dio cuenta que efectivamente le habían informado mal y que era falso. Don Mario Conde, que también le pregunté, me aseguró que era mentira. ¿Hubiera Rafael Ansón en algún momento que alguien le pague por ese trabajo que tenía de conseguir que en prensa se hablara bien de él? Alguien... De su cliente. Su cliente, vinculado al Partido Socialista. ¿Hubiera conseguido que se hablara bien de él en el ABC? ¿Hubiera conseguido esas portadas en el ABC? Por muy hermano que fuera de Ansón. Esto va unido a que son personas que son de la cuerda política, que al propio Ansón le viene bien. Es decir, yo te puedo conseguir que en el ABC se hable bien de ti. Ahora, si aparece, qué sé yo, ¿de qué año estamos hablando? Ahora 96. Pues del 96. Pues que no sé, fíjate,
pues que la Almunia de turno en este caso, bueno, cuando llega, todavía a Felipe González le quedan un par de pero años. era ministro. Sí, puede ser. Estaba Felipe González, Bueno, Joaquín Almunia, Borrell, no sé, en aquella época. Pues que se empieza a hablar, que la Almunia de turno dice, oye, Rafael Ansón, contrato tus servicios. ¿Puedes hacer que se hable de mí bien en prensa? Y él dice, pues mira, en el ABC no, por muy hermano de Luis María Ansón que yo sea. Y eso es así. Por muy hermano que sea, no va a conseguir que Ansón le ponga en primera plana como diciendo la nueva juventud del PSOE, el PSOE renovado. Claro que no. Entonces, esto es intereses puros. A Rafael Ansón no le cuesta nada que se hable de alguien cercano a la ideología. Por ejemplo, hemos puesto ejemplos de SEAT y Banesto. Presidente de SEAT y presidente del Banco Banesto. Son los ejemplos que hemos puesto. Bueno, ¿le suponía a Luis María Ansón eso algún problema en sus intereses ideológicos al ABC? Pero te lo pregunto de otra manera. Si fuera verdad, aunque insisto que Luis María Ansón lo desmiente, pero si fuera verdad, Luis María Ansón llegó a decir que él hacía años que no hablaba con su hermano. Y luego don Alfonso Ursía, que no es otra columnista de ABC, me aseguró que quedaban todas las semanas. Pero bueno, son testimonios que se contradicen. Pero si fuera verdad, ¿te parecería que es poco ético que don Rafael Ansón, que oye, habla bien de este, que es cliente mío, mira, me ha pagado tanto, eso le merece que le saques en la tercera, que le saques en las caras de la noticia? Es que esto es solo la punta de un iceberg. ¿Me parece ético? Pues evidentemente no, pero es que estamos muy acostumbrados ya a esto. Es que esto, por desgracia, es el periodismo español. Es que esto es, hay un empresario que es amigo que me va a dar esto por este lado, no voy a hablar mal de él. Y no hace falta que haya un publicista por detrás intentando mover unos hilos. No hace ninguna falta. La figura de Rafael Ansón no hace falta para que Luis María Ansón hablara bien en algunos casos, pues de... Es que ha explotado un remate sin darse cuenta que me parece interesante terminar de abordar en este capítulo. Has dicho, si un socialista podía hablarse bien de él en ABC, había uno que a lo mejor sí, que era el presidente de Castilla-La Mancha. Lo sabía, José Bono. Sabía que ibas a hablar de él, claro. En el año 1999, ya don Luis María Ansón no es director de la ABC. En el año 1999, don Luis María Ansón es presidente del periódico La Razón. Y hay unas elecciones autonómicas en Castilla-La Mancha. En plena campaña electoral, el periódico La Razón comienza a publicar informaciones no precisamente favorables al señor Bono, que, mira, eso las podemos ver, algunas de sus portadas, como insinuar que había chanchullos raros ahí, a ver, por ejemplo, este es José Bono, a ver si vemos alguna portada. Aquí, mira, es Bono compra más barato que nadie. Los Bono hacen fortuna, en referencia a familiares de Bono que habrían hecho negocios. Un primo de Bono dio un pelotazo al comprar un terreno que fue recalificado y luego subvencionado, ¿no? Hasta, de hecho, yo creo que él llegó a Antena 3 a decir que era una cosa del PP que estaba detrás. ¿Tiene usted la sensación de que la vida política española que pinta en un desastre en la vida política española, de que no conformes con ganarle a Felipe González en las urnas, lo que querían o desearían era verle preso en la cárcel, ¿no? Incluso ya algún dirigente del partido que a mí me afecta. En las últimas elecciones en Castilla-La Mancha, los 4 últimos días, un periódico nacional, La Razón, el periódico del señor Ansón, publicó 4 portadas. El día de las elecciones, el día de reflexión y los 2 días anteriores, conteniendo una verdadera calumnia contra mí, que me importaba hablar, y contra mi familia. Y tú dirás, ¿y esto qué tiene que ver? Aparte de ocurrir en plena campaña electoral y que sacara al señor Bono una mayoría absoluta aplastante en aquellas elecciones. Pues que en Antena 3 fue más comedido, pero en la cadena COPE, que en ese momento presentaba un programa, don Luis Herrero, curioso que aunque sea de derechas tenía quizá algún enemigo común, y ahí la versión fue un poco más detallada y apareció en escena el personaje protagonista de este capítulo. Yo tengo un problema, y es que yo no pago el impuesto que algún periodista exige para que no se digan mentiras o calumnias contra él. Entiendo que entonces algún periodista de La Razón le ha pedido pagar un impuesto para no salir mal parado en los periódicos. Mire, don Luis, yo lo que sé es que hay un señor en La Razón que toda España sabe
que entre él y su hermano han exigido dinero para que se hablara bien del que lo pagaba o para que no se hablase del que lo pagaba. Incluso hay un libro publicado. El suyo, pero bueno, está dejando como quien no crea cosa el señor Bono. En el que se establece la cuota de lo que hay que pagar para que el señor Ansón... Está dando lo que, según ese libro, el señor Mario Conde pagaba, se supone, aunque don Mario Conde me lo ha negado. Y su hermano, que es el recaudador, no hable mal de uno. Pero a usted le ha pedido, pero a usted le ha pedido dinero. Efectivamente, se me ha presentado el señor Ansón, el Rafael, para decirme que si pagaba dinero sería bien tratado. Yo tengo memoria y después de las elecciones los hermanos Ansones van a quedar para la rima como los pinzones, porque no pienso callar ante la calumnia que intentan levantar. Nosotros pillamos una historia y la sacamos, sea Bono o sea mi padre, y la sacamos y le denunciamos y nos da igual. Sí. Y entonces lo que pasa es que Bono coge y se venga inventándose historias de que si cobrábamos de aquí, de allá, de acullá, y mire usted, de aquí nadie cobra nada. Si a veces ha vivido, vamos, millonariamente durante muchísimos años gracias a la publicidad. Realmente yo aquí me creo todo lo que está diciendo el señor Bono, ¿eh? Yo pienso que es así, pero pienso que esto que hacían los Ansones, como él los definía, como él los estaba llamando, lo de la rima algo desafortunado, pero bueno, dejémoslo ahí, se lo ofrecieron. Yo creo que Bono fue el único socialista al que se lo pudieron ofrecer. El único, porque era el socialista menos socialista, o el socialista más próximo a la derecha o más centrista, llámalo X. Esto es como si ponemos, lo hemos hablado siempre, la contraparte es Alberto Ruiz Gallardón, el primer Ruiz Gallardón, no el de después. No el de después. Diferenciamos entre el presidente y el alcalde, que va por un lado, y el ministro, que se queda por otro. Claro, o sea, Ruiz Gallardón, que es una persona además, ya hemos hablado de cómo trató la televisión pública, etcétera, y ese tipo de cosas, evidentemente en el país hubieran estado encantados de decir, de ti podemos hablar bien. Y en el ABC pensaban, señor Bono, de usted podemos hablar bien también. Y como podemos hablar bien, ¿usted quiere que hablemos bien? Hablar mal no nos cuesta nada, porque usted es de donde es y lo vamos a hacer. Pero podemos hacer la excepción. ¿Quiere que hablemos bien? Pague la cuota. Y ya está. Entonces, bueno, es horrible. Lo que pasa es que, claro, yo lo tengo demasiado interiorizado que esto es una práctica más habitual de lo normal. Por eso en la prensa, cuando lo estás leyendo, por eso conviene muchas veces, iba a decir leer 2 periódicos a la vez o no leer ninguno. Porque realmente al final sabes muchas veces que te van a intentar vender un relato que puede ser cierto, pero que te lo van a cantar, pero al margen de que sea cierto hay un propósito detrás. Y eso hace que las palabras se ordenen de cierta manera para intentar causar en la mente del receptor la idea que se quiere, que es la que está, en este caso, buscando Luis María Ansón. Y en este caso es desprestigiar al señor Bono. Por lo tanto, es verdad y es inevitable que si yo tenía un cliente, entre comillas, y el periódico ABC pues publicaba algo positivo o algo conveniente, pues pensaran que era porque Luis María era mi hermano. Tampoco es verdad. Si conocieran bien a Luis María, sabrían que él defiende la integridad de su profesión por encima de todo.